Chihuahua. Este Ministerio de Agua Viva para las Naciones le da la más cordial bienvenida a usted porque nos da muchísimo gusto estar juntos para estudiar la Escritura desde la óptica de la verdad presente, porque este programa se llama Renovando el Entendimiento, ¿verdad? Y estudiar la palabra de Dios versículo por versículo, pero bajo esta interpretación de la aletheia, la realidad, ¿sí? Lo que el apóstol Pedro le llamaba la verdad presente, que la verdad presente es una conjugación de dos palabras, doctor. Parusía aletheia, parusea aletheia, que significa la realidad derivada de la llegada de un nuevo rey, ¿sí? Es muy interesante el concepto de la verdad presente desde el griego. Por eso, al renovar el entendimiento, nosotros tenemos ahora la habilidad de tener un orden mental de acuerdo a un plan llamado el propósito eterno, y desde la consumación en la cruz en el cumplimiento de los tiempos de lo que tenía que ocurrir para dar origen a la nueva creación, a un nuevo pacto, ¿verdad? Y al Cristo impartido en nosotros. Así es que vamos a estudiar nuevamente el capítulo 15 de Hechos. Es un capítulo muy, muy interesante y le quiero dar la más cordial bienvenida a todo el panel de gente muy amada, la señora Liber, el doctor Ugarte, el pastor Sergio, sí, señora Leti, señora Anita, el señor Ortiz, todos muy contentos de estar aquí juntos, pero vamos a orar. También le pedimos por favor que comparta para que otras personas le llegue esta palabra. Señor, te damos muchas gracias. Primero porque somos tus hijos, por este entorno que es glorioso, el sabernos familia, Señor, que estamos llamados a edificar a la iglesia de Cristo. Qué privilegio, Señor, qué privilegio es poder ejecutar esta tarea. Nosotros sabemos de que estamos conectados y tenemos la mente de Cristo corporativamente hablando, y también sabemos que somos enseñados por la unción misma. Así es que en este momento renunciamos a criterios propios, personales, para exclusivamente se establezca la verdad que es en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Como recapitulando un poquito en dónde estaba la situación, nos vamos a ver, nada más déjeme llegar aquí al 15:10, dice: ahora pues, ¿por qué ponéis a prueba a Dios, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Vemos aquí de que había una discusión, dice que no fue pequeña, entre las personas que tenían una óptica desde el punto de vista del fariseísmo, de la conversión de los gentiles, y llevan esta problemática a ser analizada por los apóstoles de Jerusalén y por otro lado Pablo y Bernabé, que narran ambos la experiencia del nuevo nacimiento de los gentiles. Pedro, que no le fue sencilla la revelación del nuevo pacto porque realmente batalló, pero hace alusión a Hechos 1, donde él pudo ver que a las personas se les dio el Espíritu por gracia, por medio de la fe, el nuevo nacimiento, y no por el cumplimiento de la ley. Eso a Pedro sí le quedaba muy claro. No se le diga de Pablo, que narra todo lo que él vio en ciudades y en otras latitudes donde hubo conversiones de los gentiles, y los dos coinciden entonces de que el nuevo nacimiento no tiene que ver ni con doctrinas y no tiene que ver tampoco con el cumplimiento de la ley, sino es un suceso derivado de la fe en Cristo por medio de la gracia, ¿verdad? O es un suceso que es por gracia por medio de la fe, también lo pudiéramos decir así. Y entonces en el 10 ya empieza a haber una exhortación ya más fuerte, Pastor Sergio, porque el ir en contra de estos sucesos del Espíritu y de la gracia, pues no es algo que ofenda a la gente, sino a Dios mismo, ¿sí? Por eso el 10 dice lo siguiente: ahora pues, ¿por qué ponéis a prueba a Dios? Ya no está hablando aquí en el ánimo de una congregación.
sino ¿por qué pones a prueba a Dios? Porque aquí lo que están tratando de decir los apóstoles, que a Dios le ha placido hacer esto y punto. Entonces, como que no les recomienda cuestionarlo, sino más bien tratar de entenderlo. Son cosas diferentes. ¿Cómo voy a cuestionar algo que es, ¿cómo se dice? Indubitable. Y ya lo vivimos aparte, ¿verdad? Y dice el 11, más bien nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Entonces la asamblea guardó silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, mientras contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre, que nuevamente es la descripción de Hechos 1. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y esto ya es muy importante aquí, doctor, porque ya no queda a una apreciación, sino que tiene un fundamento legal también, escritural. Al ver, señor Ortiz, que estaban profetizando, que se había profetizado, que había tenido un cumplimiento. Después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que está caído, reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace estas cosas que son conocidas desde la eternidad. Bueno, y aquí introducen un tema complejo, el tabernáculo de David. ¿Por qué es complejo? Porque el tabernáculo de David rompe con el esquema del tabernáculo de Moisés. ¿Sí? El tabernáculo de Moisés, para que lo entendamos, tabernáculo es el lugar de la reunión de Dios con los hombres, por así decirlo, ¿sí? Para facilitarlo mucho. Y el tabernáculo, que era este lugar de comunión, cuando lo traspolamos a lo que era el templo, tenía tres divisiones: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En sí mismo el tabernáculo dentro del templo, ¿verdad? Dentro. Ahora, el lugar de la habitación era exclusivamente el lugar santísimo, pero en el lugar santo servían los sacerdotes. En el lugar santísimo solamente servía el sumo sacerdote, nada más, y una vez al año, ¿sí? Y todo tenía que ser, y todo estaba en las ordenanzas de la ley. Pero por causa de que una circunstancia saca el lugar donde se contenía la presencia de Dios, que era ubicado en el lugar santísimo, pero la presencia de Dios habitaba ¿dónde? En el arca del pacto. Y esta arca del pacto sale del templo y cae en un lugar gentil, por así decirlo, perdón, y pagano inclusive. Pero David le hace un tabernáculo después de rescatarlo. Y cuando hace ese tabernáculo, ¿con qué cree que rompe? Con todas las ordenanzas de la ley. Y resulta que en ese tabernáculo se empieza a ver un orden nuevo o diferente, donde se le celebraba alabanza y adoración las 24 horas a la presencia de Dios. Pero por eso dice que hay que levantar ese tabernáculo caído. En otras palabras, no está hablando aquí literalmente de levantar un templo, sino lo que representaba este tabernáculo de David, que rompe con los esquemas de la ley, pero no nada más eso, hace incluyente. Sí, doctor, adelante. De hecho, ahí al tabernáculo, el lugar santísimo, pues, pero que estaba en casa de un gentil, esa es otra. Que eso es muy importante. De Obededom.
podían acercarse todos, no solo el sumo sacerdote. Así es. Todos podían estar alabando y adorando a Dios. Y esto que dice el doctor, al tener acceso todo mundo, es proféticamente lo que iba a ocurrir después con la muerte de Cristo y resurrección cuando se rasga el velo. En otras palabras, ahora ¿quién tiene acceso a la presencia? Todo el que está en Cristo. Por eso ellos dicen aquí, oye, espérame tantito, ya no podemos interpretar en este momento, bajo el contexto de la ley, algo que con la muerte y resurrección de Cristo cambió. Hoy entendemos que cambió, ¿qué? El lugar de la presencia. Así nada más para empezar. Ahora el lugar de la presencia no es un templo físico, es un templo espiritual que es la iglesia, quien contiene a Cristo y su presencia. ¿Sí? Ya cambió eso. ¿Cambió el sacerdocio? Cambia el sacerdocio. ¿Cambia el sumo sacerdote? Cambia el sumo sacerdote. Ahora volvemos a decir, la presencia no es por visitación, la presencia es por habitación. Entonces todo este recuento que hacen ellos mediante el recordar esta palabra profética se está viviendo en esta realidad o en este tiempo, en esta verdad presente. Y lo que tratan de explicar aquí es que no es saber si va a pasar, es que ya pasó. Y ahora que ya pasó, ¿cómo lo entendemos? Y si ahora los gentiles son participantes, ¿sí?, de la alabanza y la adoración, que ahora lo tenemos que entender en el contexto más amplio de la alabanza y la adoración del nuevo pacto. No es cantar. Por medio del canto se puede alabar y adorar. ¿Sí queda claro eso? Es una manifestación. Pero en el nuevo pacto, el máximo nivel de adoración es la ejecución del propósito eterno y la obediencia a la asignación que Dios nos ha dado. En el nuevo pacto la adoración tiene que ver más con obedecer que con cantar. Inclusive ahora es tan importante, Pastor Sergio, que lo que se cante vaya de acuerdo a esta verdad presente. En otras palabras, los músicos de hoy o los cantantes de hoy ya no son descritos en el nuevo pacto ni como salmistas ni como levitas, sino cómo se podría interpretar al músico o al director de alabanza hoy, como un ministro de la palabra, y sí, tiene que ser un ministro competente del nuevo pacto, pero es un ministro de la palabra cantada. Es como si tuviéramos un poeta, sería un ministro de la alabanza en poesía, ¿sí? Porque ahora toda nuestra forma de alabar, hablando musicalmente, tendrá que alinearse a la verdad presente también. Entonces, cuando ellos ven todo esto, dicen, bueno, ¿se imagina, doctor, qué problemática se les presenta? Porque pues ahora se trata de conducta, analizar las conductas, pero ya cambió todo el orden. Esta gente ya es participante libre de la nueva naturaleza, ya es participante, ahora son ellos el templo, ya hay manifestaciones de la nueva vida, pero esto fue ajeno a un cumplimiento de la ley. Entonces ahora ¿qué ley opera? Ahora la pregunta, se imagina qué compleja para los directores, por así decirle, los apóstoles. Ahora ¿cómo les decimos que se tienen que comportar? Y ahorita vamos a ver a qué conclusiones llegan. Pero no sé si quiera saludar al pastor Sergio y pedir si más gente se puede, si nos hacen el favor de compartir, o si hay comentarios o preguntas, ¿verdad? Sí, bueno, comentarios todavía no, pero queremos saludar a muchas de las personas que se han conectado. A Liliana Gallegos desde Puerto Vallarta, Ali Rodríguez desde Nueva York, Lupita Pey de aquí mismo de Delicias, José Evaristo desde Asturias, España, Jane Márquez, a Sergio Amigón desde Canadá, Alberto Benítez, a Eliana Carreras desde Tucumán, Argentina, a Yesel Ugarte, Pastores Díaz Fernández, a Viva Laguna, a Mario Pérez, a Elizabeth Maldonado desde Nueva York, a Imagen Médica Delicias, Luna Barro desde Tampico, Norma Vázquez, Verónica Cueva también de Argentina,
a la pastora Luli desde Casas Grandes, Miguel Ángel Martínez desde Tampico, Delia García Alvarado, Leonel Rojas desde Cuernavaca, Hugo Alcocer desde Monterrey, Pati García y Rosy Carlos de aquí mismo. Perfecto. Entonces ellos ahora están ante una disyuntiva enorme. Esta gente no la vamos a tratar de que entre, ya entró. Estas personas ya tienen otra vez, fíjese lo que contenían: salvación, nueva naturaleza, evidencia de la vida del Espíritu. Pero tenemos la controversia de los judaizantes y más del ala todavía, ¿cómo se llamaban? Los fariseos, la élite, que dice que ahora ellos tienen que cumplir con reglamentaciones de la ley. Y es donde viene este análisis profético de que después de la cruz se genera un nuevo orden de la administración de la economía de Dios. En otras palabras, voy a entrar un poquito a ser más teológico. Muchas personas interpretan la Biblia por dispensaciones y hablan de 7 u 8 dispensaciones. La realidad es que para entender más bien los pactos, exclusivamente hay 2 dispensaciones, que es antes y después de la cruz. Y no vamos a entrar ni en discusión, ni mucho menos, no se trata de eso. Pero realmente, ¿cuándo cambia el orden de la economía divina? Después de la cruz. O sea, esto es inobjetable. Por eso, después de la cruz, ¿qué análisis se tiene que hacer de lo aprendido hasta ese momento? Se tiene que hacer un análisis de todas las cosas para ver qué quedó ya cumplido en la cruz. Imagínese, ¿usted cree que ellos podían en esa discusión hacer un análisis de todo? No, y aparte no tenían todavía los escritos de Pablo. O sea, todavía estaban ellos ante una situación que era una situación, ¿cómo le diré?, contundente. Y ahora, ¿cuál era su único apoyo escritural? A ver, ¿cuál creen que era el único apoyo escritural de ellos? La ley y los profetas. Por eso después el apóstol Pedro llega a la conclusión que los profetas indagaban, escudriñaban, investigaban lo que les estaba pasando a ellos en ese tiempo, para ver de ese hecho futuro para los profetas dónde cabían ellos o qué actividad tenían ellos. ¿Sí? Pero ellos no tenían ningún libro del nuevo pacto de dónde concluir esto. Entonces, definitivamente aquí tenía que venir la ayuda del Espíritu Santo para que a ellos los guiara a tomar una decisión correcta. Y por eso dicen ellos que el modelo del tabernáculo de David era un modelo profético y que ya estaba ocurriendo. Por eso en el 10 ellos dicen que no se puede poner a prueba a Dios colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. En otras palabras, ese yugo quedó ¿qué? Anulado. O queda sustituido. ¿Sí? Y aquí hay un primer comentario. Adelante, Pastor Sergio. Bueno, primero aprovecho para saludar también a Luz Rubiano desde Denver, a Beatriz Elena Noriega, a Benjamín Molina, a Lili García, a Alejandra Martínez, a Enrique Huerta. Y bueno, hay un comentario, dice, también, bueno, Enrique Huerta desde Dalton. Dice el comentario: creo que todo lo referente a la alabanza nos los dio el Señor a través de David, y definitivamente Él busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Yo creo que es una parte fundamental del creyente, y por supuesto la vida, los hechos y no solo lo que decimos. Sí y no, ¿verdad? David escribe su concepción de la grandeza de Dios y de sus hechos portentosos para alabarle, y hasta ahí estamos perfectamente, no hay ningún problema. Estos escritos después se musicalizaban,
pero no había ocurrido la gran victoria espiritual de Cristo en la cruz. Todas las grandes victorias a las cuales se refería David en los Salmos, ¿de qué tipo de victorias eran? Militares de Israel, no de Cristo, salvo los salmos proféticos, ¿sí? Entonces ellos alababan, David alababa y describía la grandeza de Dios cuando destruía a sus enemigos, pero la victoria de Cristo es muy superior a las victorias del pueblo de Israel, porque es en otro orden. ¿Qué es lo que queda derrotado en la cruz? Ya no está peleando contra un pueblo físico. ¿Qué queda derrotado en la cruz? Satanás, queda derrotado el pecado, queda derrotada, le es quitada la antigua naturaleza al hombre, es derrotada la muerte, es juzgado el mundo y el príncipe de las potestades del aire. Entonces ahora hay una realidad espiritual derivada del triunfo de la cruz. Por lo tanto, ¿quién fue la persona, Sergio? Querida Ana, lo que hoy se alaba y se adora y lo que se canta respecto a quiénes somos nosotros, porque hay muchas canciones que habla de quién es la iglesia en nuestra forma de alabar o de adorar, tiene que definitivamente ser expresada en la realidad que hoy tenemos de la victoria de Cristo en la cruz sobre todos estos elementos. También de la realidad de la presencia de Dios, que ya no es un ente externo, sino que la presencia ha quedado en nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Es permanente. A eso nos referimos, ¿verdad? De que todo cántico ahora que exprese términos de alabanza y adoración, tiene que hacerlos bajo la óptica de lo ya ganado por Cristo. Porque ¿qué pasa si alabamos en base a no contemplar la victoria o no contemplar las prestaciones de este nuevo pacto? ¿Qué creen que ocurre cuando alabamos con un lenguaje que no tiene que ver con la realidad que hoy tenemos? ¿Qué creen ustedes que ocurre? No más ahí con el micrófono, doctor. Estamos haciendo una exaltación de los hechos del hombre, más que de lo que Dios ya hizo por el hombre. Esa es una. ¿Qué más, Sergio? También es estar hablando de algo a futuro, de algo que queremos que suceda o de una expectativa cuando ya todo fue consumado a través de Jesucristo y ya tenemos una realidad diferente, vivimos una realidad diferente, tenemos una nueva naturaleza en nosotros, ya no anhelamos tener eso, sino que ya es una realidad en nosotros, una nueva identidad, una nueva naturaleza. Así es. Y con el micrófono. Sin una identidad correcta. Fallas de identidad. Y fíjese lo peligroso de cantar cosas que ya no tienen que ver con la realidad. Se van transmitiendo de generación en generación. Y no nada más eso. El efecto de una canción es mucho más fuerte que el efecto de una predicación. Por ejemplo, hay gente que ya no se acuerda de qué se predicó el domingo, pero una vez que alguien se graba una canción, va a estar repitiéndolo todo el día y todos los días. Por eso la alabanza y la adoración se tienen que alinear a esta verdad, ¿sí? Y sobre todo entender que alabanza y adoración no es cantar, es una forma de vivir que también se expresa cantando, ¿verdad? No sé si hay algún otro comentario y una pregunta, sí. Sí, bueno, primero saludo a Donaldo Méndez, a Eduardo Arrieta, a Madeline Licitra desde Brasil, Juan Paola Humano desde Argentina. Y bueno, hay una pregunta, dice, ¿qué papel juegan los profetas en el nuevo pacto? Y Rudy Ortegón también. Bueno, la vamos a dejar un poquito pendiente, la pregunta ahí, para no salir tanto del tema. Y si nos queda tiempo, se la contestamos. Pero nada más, para dejar un avance, es muy importante el ministerio profético, pero nada más ha sido una respuesta también muy clara. Pero no todo profeta necesariamente está aprobada su gestión profética, porque la gestión profética del nuevo pacto se alinea a la verdad presente también y a los hechos consumados de la cruz. Nada más lo dejamos así un poquito. Entonces dice para que el resto de los hombres,
en el 15:19. Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparte. Y aquí viene ya la recomendación. Por fin llegamos a la recomendación, doctor. Pero era muy necesario hacer todo este análisis para tener un fundamento de por qué se le recomendó esto, señor Ortiz, ¿verdad? Y un punto de partida. Y sí, entendiendo algo, Oliver, ellos ni siquiera tenían todo el conocimiento que tenemos hoy. Era complejo para ellos, ¿sí? Y les dice, ok, que se aparten de la contaminación de los ídolos, la idolatría. Definitivamente, eso queda vigente en el nuevo pacto, ¿sí? De fornicación, que esto está vigente. Ningún hijo de Dios debe practicar el pecado sexual, ni fornicación, ni adulterio, por supuesto. De lo estrangulado y de sangre. Y ojo aquí, porque esto es muy interesante. Tanto estrangulado y de sangre es casi lo mismo. Cuando se hablaba de estrangulado, están hablando de carne para comer. Un animal que era estrangulado, no se le hacía el corte en la yugular para que se desangrara. Por lo tanto, el contenido de sangre en la carne era abundante. Por eso dice, los que fueron estrangulados o ahogados también le dicen, esa carne va a estar llena de sangre. Y por eso dice, y de sangre, porque eran casi lo mismo. Ahora, ojo con esto porque esto es clave. Nos vamos a dar cuenta que esto pareciera contradecir ya los escritos paulinos que dice que aún cuando un alimento haya sido consagrado a los ídolos, se puede comer si se santifica. Entonces, una pregunta, ¿hay una contradicción? No hay una contradicción. Lo que pasa es que aquí, aunque Pablo después dice que aunque hubiera sido sacrificado a los ídolos, dice, si esto va a escandalizar, pues absténganse, no lo hagan. Pero si ustedes lo que necesitan es comer o quieren comer, santifíquenlo y no pasa nada. Porque hay más poder en la santificación que en la maldición. ¿Sí me explico? Hay más poder en Cristo de santificar algo que haya sido dedicado a los ídolos. Hay más poder en Cristo siempre. El efecto de la santificación es mayor que el efecto de la dedicación anterior. Pero ¿por qué comer algo con sangre aquí queda prohibido? Porque para usos y costumbres, el comer sangre para los judíos era algo abominable por las prácticas de los, ¿cómo se le llamaban esa gente? Más que paganos, los bárbaros. Eran costumbres de los bárbaros, ¿sí? Y haga de cuenta que era algo, perdónenme la expresión, asqueroso para ellos. Entonces, el hecho de comer, yo invitar a un judío a mi casa y darle una carne, deje usted no 3/4 ni término medio, término inglés, pero no nada más término inglés, sanguinolienta porque no se escurrió, ¿sí me explico? No se drenó. Esto iba a provocar en ellos un insulto de educación, ¿sí? Lo que queda muy claro que idolatría, no, fornicación, no. Esto está claro, se le está diciendo que no. Pero por causa de los usos y costumbres, por favor no coman con los judíos algo que se les va a hacer asqueroso. Doctor. Y no solo era uso y costumbre, era un ordenamiento de la ley. Sí, claro. Nada más. Ahora, fíjese bien, una pregunta, ¿y por qué no se les da más instrucciones? Es el pastor Sergio que porque no se pusieron de acuerdo. Es que hay algo que nosotros tenemos que entender claramente. Yo creo que no era el momento, esa es una. Otra, ahora hay una ley que nos gobierna a nosotros. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús,
que tiene codificado todo aquello que le agrada a Dios y aborrece todo lo que no le agrada a Dios. Después vamos a ver en las cartas paulinas y en las de Pedro y en las de Juan cómo se hacen más cuestiones específicas de cómo es el comportamiento, pero si se fijan, de muchísimas cosas, ya no nada más de los 10 mandamientos. Cuando se habla de este comportamiento, ¿qué es lo que está expresando cuando se describen tantos comportamientos en las cartas? De cómo tratar a la esposa, cómo tratar a los hijos, cómo comportarse en el trabajo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está dando un nuevo mandamiento. No necesariamente. A ver, el micrófono, por favor. Y en la primera pregunta que usted decía, Más pegadito, Oliver. en la primera pregunta que usted hacía ahorita, yo creo que fueron prudentes al no extenderse en más limitaciones. Estaban pasando, acababan de decirles a ellos que no pusieran un yugo más allá de lo que no deberían de hacer. Entonces en ese momento dicen, bueno, esto es lo básico. Y como decía usted, después van ellos transicionando y escudriñando y llevando qué es lo que verdaderamente no tenía que hacer en las cartas que vienen después. Pero en ese momento dice, bueno, acabamos de decirles que no lo hagan y nosotros les vamos a soltar de ahorita todo un enlistado de lo que no se debe de hacer, ni ellos se tenían la seguridad de lo que no o de lo que sí se debería de hacer. Sí, y estaban creyendo ellos que al ya estar depositada la vida de Dios, Dios les iba a ir revelando. Exacto. Por eso hay otros versículos ahí, sí, que dicen que Dios ya había visto los corazones de la gente. O sea, en otras palabras, que estaban confiando en la obra del Espíritu Santo, que es lo que mucha gente ha dejado de hacer. Por eso es que ha surgido ahora algo que se llama legalismo, que no es lo mismo que estar sujeto a la ley de Moisés. Ahorita lo vamos a explicar, ¿sí? Son cosas diferentes. Adelante, Leti, no sé si y hay más comentarios. Adelante, señora Leti. Sí, es una pregunta, apóstol. Yo entiendo que en este tiempo, aquí ya en el libro de los Hechos, esta gente ya tenía la ley del espíritu de vida, pero podemos ver que no estaba operando todavía. No, ya estaba operando, sí, claro. Es que la ley del espíritu de vida opera instantáneamente en el nuevo nacimiento, inmediato. Por eso es una ley impartida del Espíritu. ¿Qué es lo que, por eso era la pregunta que yo hacía ahorita? ¿Qué es lo que hacen después las instrucciones que vienen en las cartas paulinas? Estas instrucciones lo que hacen es describir de una u otra manera cómo es el comportamiento, pero que ya está operando en nosotros. Ya está codificado. En otras palabras, ellos dicen, ok, si cuando dice la Escritura que el hombre trate a su mujer como un vaso más frágil, está diciéndole de una u otra manera, esto es lo normal en este reino y es lo normal en esta naturaleza. Expresa la cultura del reino, pero también expresa estas instrucciones, lo que ya está operando en la ley de vida de cualquier persona que nace de nuevo. En otras palabras, les voy a hacer una pregunta muy capciosa, ¿sí? Que le va a ayudar mucho a las personas. Y si no hubiera Nuevo Testamento escrito, el hombre podría llegar a un comportamiento, vamos a hablar de comportamiento como la manifestación de algo, aunque no tuviera el Nuevo Testamento, podría llegar a manifestar un comportamiento como lo espera Dios. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Por la ley del Espíritu de vida que ya opera en la nueva criatura. Pero ¿qué hacen los escritos del Nuevo Testamento? Lo reafirma, lo confirma, ¿sí? En otras palabras, es como alguien que se naturaliza en alguna nación y aunque no sepa los derechos, ya los tiene. Por eso muchas personas cuando los naturalizan los hacen pasar por un curso para explicarle cuáles son sus símbolos patrios, el himno nacional, los derechos legales que tiene. Por eso nosotros, dice la Escritura, que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas a un reino. Este traslado fue un hecho inmediato. Lo que no ha sido trasladado es la mente, el conocimiento. Por eso la Escritura nos enseña lo que ya somos
para que ahora la mente adquiera ese conocimiento y luego cambie su entendimiento. ¿Sí? Pastor Sergio, adelante. Sí, bueno, saludamos a Nicolás Murieda desde Uruguay, a Gaby Lara, a Min Abel desde República Dominicana. Y bueno, hay dos comentarios. Primero, dice, era todavía referente a los puntos de la alabanza. Dice, amén, disfrutamos sus inescrutables riquezas, eso es lo que celebramos continuamente, aleluya. Todo es por Él y para Él. Cristo alaba con nosotros al Padre por medio de su Santo Espíritu. Así es. Y Maribel López dice, la alabanza es una expresión desde la revelación, por eso ya no podemos alabar desde nuestros conceptos naturales, sino de acuerdo a la revelación que Él ha dado de sí mismo. Así es. También saludamos a Jorge Iniestra y a Magali Garay. Muy bien, perfecto. Pero ahora pasamos a dos aclaraciones muy importantes. ¿Quiere decir algo, señora Leti? No. Entonces, la ley ya no es un instrumento para salvación, ¿sí? Ni para justificación. Eso ya quedó en 3 programas entendido. Pero entonces, ¿qué es el legalismo? Porque el legalismo trae efectos terribles en la vida de las personas. Pero ¿cómo podríamos definir legalismo? Porque hay personas que dicen, no, yo no soy legalista, yo ya no le aplico la ley de Moisés a la gente. Estamos hablando el legalismo desde la plataforma de la enseñanza. Porque cuando hay una enseñanza legalista, va a imponer criterios que van a traer un estilo de vida. ¿Sí? Y estos criterios, al traer un estilo de vida, ese estilo de vida o va a ser efectivo o va a ser inefectivo, o se alinea al propósito eterno o no se alinea al propósito eterno, se vive en esta generación y se transmite a las siguientes generaciones. Y no nada más eso, o ese estilo de vida llega a producir, por lo que ya está en nosotros, una vida plena o abundante. Pero fíjese bien, espíritu, alma y cuerpo, Pero aquí cuando hablamos de plenitud, ¿hasta dónde tiene que llegar esa plenitud? A nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, aunque sabemos que este cuerpo va a tener que morir. Incluye también la plenitud profesional, la plenitud de la salud, la plenitud de personas que se sienten productivas. O sea, la plenitud abarca todos los ámbitos de la vida de un creyente. Y cuando desde el púlpito se predican conceptos de legalismo, va a tener un efecto sobre la gente, también en identidad, lo que decía usted, y en la percepción de quién es el Padre. O sea, por eso la predicación es tan importante en todas estas percepciones. Pero realmente, ¿cómo podemos definir qué es el legalismo, doctor? ¿Usted cómo definiría qué es el legalismo? Pues es un mal entendimiento de las verdades bíblicas aplicado a cosas que realmente son neutras, por decirlo así, y exigiéndole al creyente que las cumple sin que realmente la palabra de Dios esté diciendo que se deban cumplir esas cosas. Pero haciendo en la enseñanza y poniendo en la conciencia de la gente la impresión o el hecho de que esto es pecaminoso, y muchas veces no es. Un ejemplo sencillo, el cine. ¿Cuántas iglesias han enseñado que ir al cine es pecado? Eso es un legalismo. En la ley de Moisés no habla que no debemos ir al cine, ¿verdad? Como ustedes comprenderán. Pero ahora sí hay pastores que hablan eso, y eso es caer en un legalismo. En otras palabras, y le pedimos a la audiencia que nos ayude a definir legalismo. A ver, pero no la oímos, señora Leti. Algo muy cortito. Sí, gordito dijo. Cortito. Ah, cortito. Okay. Pues todo lo contrario a lo que en el nuevo pacto entendemos como legal. Sería lo contrario a lo legal, ¿verdad? O sea, lo que entendemos que estamos viviendo como verdad presente. No Así es lo es. mismo legal que legalismo. Totalmente, no es lo mismo. Señor Ortiz, ¿usted qué considera? Adelante.
Es un tema muy interesante, pero a la vez muy delicado, y ser muy claro y quizás muy profundo en el tema, porque puede suceder que en el estudio de la palabra se llegue a la revelación, a la profundidad de la misma, pero a la hora de exponer esa palabra se antepone un yo a como yo pienso, a como yo creo, a como yo interpreté. Y si tú no piensas a como yo creo, a como yo entiendo, yo interpreté, se puede anteponer algo en medio de una revelación de la verdad de la Escritura y puede marcar una situación de que si tú no piensas o no entiendes o no crees como yo te la expongo, y a esa postura está limitando una revelación directa de la palabra y se puede crear esa línea delgada y se puede caer en esa confusión y tener una postura de legalismo. Entonces aquí por eso a mí se me hace muy interesante cuando dice escrito está, en la palabra está, así lo dice la Escritura, porque si yo entiendo algo, lo hablo y lo digo, y es que así debe ser porque yo así lo digo, así lo expliqué, y lo puede decir uno con amor, con humildad, con palabras sabias, pero cuando se antepone ese yo, como seres humanos limitados que muchas veces tenemos, podemos crear un legalismo. Ahora sí que el legalismo se entiende por negativo, pero hay un legalismo positivo, que si no lo haces como yo lo entiendo, o como yo te lo estoy explicando, tus caballos no son como mis caballos. Entonces es una línea muy delgada entender esta parte escritural, o sea, ir a la palabra, que la misma palabra nos llene, nos selle, nos haga entender, porque si no vamos a estar incurriendo en detalles que aunque tengamos ese amor y esa humildad, se cae en esa presunción del legalismo y hablando muy sutilmente esta parte. Sí, nada más que el gran problema es que la gente utiliza la palabra para ser legalistas. Es que ahora no basta con el escrito está, sino escrito está dentro de qué pacto. ¿Sí me explico? Sí. O sea, por eso ahora ellos estaban diciendo, de acuerdo a la palabra, que se circunciden. Esta postura era una verdad bíblica, sí, pero no era una verdad presente. En otras palabras, una cosa es que Dios sea un Dios legal, pero otra cosa es que sea legalista. El legalismo es cuando a las personas se les ponen reglas que ya no tienen nada que ver con esta verdad presente ni con la vida del Espíritu. El detalle es que se complica más porque aún en las cartas hay instrucciones que la gente toma como generales y no son de uso general, sino de acuerdo a la cultura a la cual se dirigió el comentario. Por ejemplo, ¿a quién estaba escrita? ¿Qué cultura y qué usos y costumbres de esa cultura? Por ejemplo, una mujer sin velo en cierta cultura era una mujer que ejercía el oficio de la prostitución. No tenía que ver nada con un velo para una santidad, porque un velo no le puede dar santidad a alguien. Pero si un velo denotaba que era una mujer bajo autoridad y quien no lo usaba era una mujer que estaba libre, simple y sencillamente una mujer hija de Dios que es casada y que no se dedicaba a cosas incorrectas, tendría que usar el velo porque era una señal de respeto y autoridad a su esposo. Pero un velo no le puede agregar nada a la vida del espíritu. Por eso cuando hablamos de escrito está, hay que entenderlo bajo qué, primero, bajo qué pacto es expresado, a quién es dirigido y en qué cultura estaba operando, para no tomar de la escritura mandamientos o tradiciones o ritos que aunque estén en la escritura no son de uso general, primero, y segundo, no tienen ningún impacto en la vida espiritual de las personas. ¿Sí? Ahí voy. Por eso mucha gente dice, no, es que nosotros no somos legalistas porque no aplicamos la ley de Moisés. No, es que el legalismo ya no está ligado de manera práctica solamente a aplicar la ley de Moisés, sino a aplicar reglas que no tienen que ver nada con la vida del espíritu, ni con nuestra posición legal, ni con lo que ya está impartido en nosotros. ¿Sí?
Pastor Sergio, y luego no sé si haya más personas que... Sí, de hecho hay varios comentarios, pero quería abonar a esto y precisamente iba a comentar muchos de estos aspectos que acaba de comentar, apóstol, que el legalismo tiene mucho que ver precisamente con usos y costumbres de las personas, de quienes nos están enseñando, de cuál es de gustos, de debilidades de quien está enseñando. Alguien que tiene una debilidad puede expresar que todos tienen que ser muy reacios en ciertas cosas por él sentir una debilidad en ese sentido y lo generaliza hacia los demás. Entonces, todo esto viene a ser, y yo lo aunaría hasta cierto punto, apóstol, a una falta de entendimiento en el sentido de la justificación y el hecho de que ya somos aceptos en el amado, porque muchos de los que practican el legalismo lo hacen con una intención de agradar a Dios o de querer ser aceptados o lograr un cierto nivel de santidad. Eso es muy cierto. Cuando en realidad en Cristo ya somos aceptos en el amado, ya fuimos justificados, fuimos hechos la justicia de Dios a través de Jesucristo. Y fuimos hechos uno solo con ellos. Él se impartió en nosotros, tuvo que limpiar nuestro espíritu, hacerlo santo, justo y perfecto para poderse impartir. Entonces, cuando la gente no entiende estas cosas, entra en un estado de legalismo, tratando de alcanzar estas cosas, que la religión es el esfuerzo del hombre, tratando de alcanzar a Dios, cuando en realidad Dios nos alcanzó por medio de Jesucristo. Entonces, yo creo que depende, como usted dice, apóstol, primero de la falta de entendimiento de la obra redentora de Jesucristo. Por otro lado, las influencias de usos y costumbres, como usted dice, hay cosas que aquí para nosotros pueden ser normales y en otra cultura puede ser algo rechazable. Entonces, pues hay muchos aspectos en los cuales se basan estas situaciones, ¿verdad? Para tener una óptica muy diferente en muchos lados. Y bueno, pues el apóstol pone un ejemplo. Y nada más para abonar en lo que dice aquí el pastor, y todavía lo peor es ahorita, como decía el señor Ortiz, si no haces como yo hago, como yo quiero, como a mí me gusta, todavía te llevo hasta el punto de la pérdida de salvación. O sea, aquí es donde gravita una situación todavía más terrible, que es el control, la manipulación, y ahí vamos a agregar otra palabra, la intimidación. A que si no oyes la música que a mí me gusta, si no te vistes de la manera que yo quiero, si no celebras tu vida, si no te diviertes como yo quiero, entonces está en peligro hasta tu salvación. Fíjese nada más lo terrible a lo que puede llegar el legalismo. El doctor quería decir algo, Sergio. Sí, bueno, ahorita para leer los comentarios de las personas. Y ya hablando de causas de legalismo negativas, la persona legalista o la iglesia legalista o el pastor legalista tienen la tendencia de hacerse juzgadores de la vida de los demás y condenadores de la vida de los demás. Y aquí debemos ser muy cuidadosos, porque aún en la gracia podemos llegar a ser legalistas. Entonces, todo legalismo definitivamente es malo. Sí, por eso hablamos de la diferencia de legalidad a legalismo, ¿verdad? Adelante, porque hay comentarios. Bueno, sí, hay varios comentarios. Saludamos a Dacia González desde Canadá, a Liliana Gallegos tiene un comentario, ahorita lo leemos. José Antonio desde Villavicencio, Colombia, Didi Sanzán desde Oaxaca, Gerson Pérez desde Valdivia, Chile. Y bueno, voy a empezar a leer algunos de los comentarios. Elizabeth Maldonado, que yo creo que era referente a un poquito más atrás, no se entiende muy bien, pero bueno, lo voy a leer. Dice: es como recibir un regalo que nunca has abierto. Tú alabas y cantas y adoras por ese regalo, pero no sabes o entiendes lo que te han dado y nos deja lejos de agradar a Dios. Me imagino que en el esfuerzo humano. Jorge Iniestra, gracias Cristo por este gran panel. Liliana Gallegos dice: entonces por eso la importancia de renovar el entendimiento para conocer y entender lo que ya somos en Él y poder operar de acuerdo a lo que ya somos. Amin Abel dice: en los primeros días en que la Eclesia empezó a operar, sabía de toda la manifestación del poder que operaba a través de ella. Sin embargo, no comprendían la operación del impartido en ellos. Estaban en pañales respecto a la manifestación de la vida de Cristo en ellos.
De hecho, operaron en mezcla de pacto. Años más tarde empezaron a entender lo que ya habían recibido. Otro comentario, Jorge Iniestra dice: legalismo pudiera ser todo lo que el hombre intenta hacer para lograr lo que ya le ha sido dado por gracia. Saludos. Liliana Gallegos dice: legalismo, operar fuera de la gracia. Ana Holguín dice: para evitar caer en la trampa del legalismo, podemos comenzar por asirnos firmemente a las palabras del apóstol Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y recordar, permítanme tantito, y recordar el ser misericordiosos, especialmente hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Romanos 14:4. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Y bueno, hay otro comentario. Juan Paola Humano dice: legalismo puede ser hacer un mal uso de la verdad. Amin Abel: legalismo es la radicalización de la palabra escrita, carente de la revelación del Espíritu. Elizabeth Maldonado: el legalismo te prohíbe hacer algo. Y déjenme ver, los fariseos eran legalistas. Normita Soto manda saludos. Y hola familia ABN, bueno, Gerson desde Chile: el legalismo es un opositor a la revelación. Dice también aquí: legalismo es legislar sobre algo sin estar Dios presente ni de acuerdo. Tiene que ver con arbitrariedad. Esto lo dice Gerson Pérez. Muy buen concepto. Y bueno, son hasta ahorita los comentarios que tengo aquí a la mano. Y realmente me gusta mucho, todos están correctos, pero aquí legislar sobre otros es imponer una legislación, una ley que no tiene nada que ver con la ley del espíritu de vida. Fíjese bien, porque la ley del espíritu, por eso nosotros vemos a Jesús siendo tan cuestionado, porque él no operaba de acuerdo a las expectativas de los legalistas, pero no nada más de los fariseos, aún de Juan el Bautista. Juan el Bautista, al tener una educación sacerdotal, él llega al punto de quiebre de su convicción de que Cristo, de que Jesús era el Cristo, a tal grado que manda preguntar. Dice: ¿saben qué? Vayan y pregúntenle a este señor, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Ese es Mateo 11. Porque cuando sigue leyendo Mateo 11, se da cuenta por qué tuvo las dudas Juan. Porque comía y bebía con los pecadores. Sí. Para la mentalidad sacerdotal y esenia de Juan, esto no podía ser factible que lo hiciera el Mesías. No le daba. Ahora fíjese qué interesante. Jesús, dice la Biblia, ¿registra que se haya emborrachado? Jamás, jamás. Pero para el legalista, el problema no es que se emborrache, es que tome una copa de vino. ¿Sí me explico? O sea, y no nada más eso, no nada más que se tome la copa de vino, sino que se junte con gente pecadora que lo hace. El pecado en sí hubiera sido la borrachera y jamás Jesús lo haría. ¿Queda claro? No lo haría porque en su codificación, al haber sido lleno del Espíritu, él no lo haría. Entonces, la ley del Espíritu de vida no le permitiría a Jesús pecar. Pero de pecar a convivir es un mundo de diferencia. El legalista se extralimita. El legalista dice: a mí no me importa si peca o no. De acuerdo a lo que yo considero, la regla la llevo a un límite más allá. Entonces, mi criterio es que ni siquiera se debería juntar con ellos. Ahora fíjese nada más la respuesta de Jesús tan poderosa. Cuando le dicen: oye, pues
Juanito anda trastabillando, anda dudando. Y él tiene una misericordia por este hombre legalista que dice, entiéndanlo, hombre, él está se lo voy a parafrasear para no dar todo, ¿verdad? Está diciendo, es que este cuate, pues de los nacidos de mujer no hay otro más grande que él, pero sigue siendo un carnal legalista, porque él así fue educado, él es recio, duro, pero el más pequeño en el reino, el que ya tiene la operación del Espíritu, es mayor que Juan el Bautista. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que los hijos de Dios que tenemos la vida del Espíritu, jamás Dios nos aprobará el legalismo. Sí, y le dice, y para que se le quite la duda a Juan, pues nada más díganle lo que yo he venido a traer, independientemente de su formato duro y legalista que tiene en la mente. Y si me junto o no con esa gente, pues díganle a Juanito que no se preocupe, porque yo no vine a curar. Esto ya no está ahí, pero tenemos que redondear todo. En otras palabras, yo no vine a hacer luz escondiéndome debajo de una almohada. Ese es el efecto final que no entiende el legalista. Como el legalista quiere aislar a las personas, quiere meterlos a un sistema de perfección que ni siquiera Dios pide, ¿sí?, que no le añade ni le quita a la vida del Espíritu, el efecto es que la iglesia legalista, la iglesia que ha sido legalista, o educada, congregaciones legalistamente, saca a las personas del lugar de su operación con el pánico de perder la salvación. Esa es una. Segundo, los hace inoperantes al nivel de la relación con las personas. En otras palabras, es gente que jamás podrá hacer luz en medio de las tinieblas, porque no se junta con los que están en las tinieblas. Ahora, agréguele a eso la inseguridad que provoca y el pánico que provoca, que si la falda está bien de largo o no está bien de largo, que si un arete le quita o no le quita la salvación a una persona, que si ir al cine pierde su salvación. O sea, hay una cantidad de reglas humanas por una mala interpretación de la Escritura. Pero como decía ahorita varias de las personas, para tratar a llegar a ser algo que el hombre ni siquiera puede ser, sino que ya es en Cristo. Adelante, Pastor Sergio. Sí, pues reforzando todo esto, apóstol, por ejemplo, un mal entendimiento de la palabra es cuando pues, dice la Escritura que somos linaje escogido, nación santa, un pueblo apartado, real sacerdocio. Bajo el entendimiento legalista, la gente cree que eso nos hace que debemos de apartarnos de toda la gente que no ha recibido a Cristo, porque nos podemos contaminar y que debemos de estar apartados de toda esa gente. Ese es el entendimiento legalista. Cuando la Escritura nos dice que somos ministros de reconciliación, ¿y cómo podríamos reconciliar a aquellos que no le conocen si no podemos tener contacto con ellos? Entonces, y otro punto muy importante de lo que dice, Pastor. Sí. Cuando habla apartados, es separados. No que no se mezclan. Claro. Sí, o sea, te aparté, eres mío. Y segunda, otra cosa, iglesias los que han salido fuera, pero no está hablando que han salido fuera de la relación, han salido fuera del sistema y han salido fuera ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. Claro. Porque la iglesia tenía que estar fuera para legislar, afuera de los, ¿cómo se llamaba? De los muros. Entonces este separado, sacados, estos apartados, se le ha dado una interpretación totalmente errónea. Claro, y bajo un entendimiento correcto, como esto que usted dice, apóstol, el deseo más profundo de todos aquellos que ya estamos en esas circunstancias debiera ser que todos los demás pudieran llegar a eso mismo que nosotros hemos llegado, bajo la gracia, la misericordia, el amor, el deseo de Cristo mismo impartido en nosotros. Entonces, ¿cómo la religión engaña, el legalismo engaña en hacernos poner una barrera y separarnos y apartarnos de la gente, cuando hemos sido llamados a ser partícipes de Cristo mismo y seguir multiplicando a Cristo a través de nosotros en las demás personas? Entonces, un entendimiento totalmente incorrecto de esto. Saludamos a Meredith desde Iztapaluca y bueno, ahorita le digo una pregunta si iba a comentar algo. El señor Ortiz y luego venimos a la pregunta. Adelante, señor Ortiz.
Sí, recuerdo los inicios de esa aceptación en Cristo. Sí, en lo personal tuve que hacer algunos cambios en mi vida, fue muy difícil, pero donde voy es a esto, que eso no me dio, me alejé de cosas que no eran sanas en mi persona, Claro. pero no me dio, y batallé mucho, me llevó tiempo, no me dio ninguna garantía de que pudiera yo estar llevando una vida rica espiritualmente hablando. Así es. No me dio esa garantía, me retiré de algunas cosas, de personas, de ambientes, pero aún así no me dio ninguna garantía de enriquecer el espíritu, mi comunión con Dios. Eso lo digo por experiencia. Entonces, Ese es yo un siento punto que muy mucha importante. gente está pasando por lo mismo. A veces uno hace esos cambios radicales que cuestan mucho, pero aún así no tenemos la garantía de vivir ricamente hablando espiritualmente. Ese es un punto extraordinario, porque la gente cree que absteniéndose se crece. No, el crecimiento es por el incremento de Cristo, no por abstenerse de algo. Habrá la renovación del entendimiento. Habrá que abstenerse de ciertas circunstancias y entornos, claro. O sea, hay cosas que definitivamente no son convenientes. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esto es inclusive, nada más que fíjese qué interesante. Como hay cosas que la Escritura no las dice, ¿cómo sabemos que hay entornos, relaciones y prácticas que no nos convienen? Si no estuvieran en la Escritura, es por la ley del Espíritu que mora en nosotros. Y el Espíritu mismo nos indica que sí, que no. Ese es otro de los grandes problemas y efectos del legalismo. A la gente no le permite ser guiada por el Espíritu, sino por las reglas que le pone un líder. Entonces, no hay enriquecimiento de la vida espiritual, no hay crecimiento, no hay enriquecimiento, no hay discernimiento. ¿Por qué? Porque como el legalismo ya le dijo a la gente cómo divertirse, con quién juntarse, qué hacer, qué no hacer, qué comer, o sea, ya está delimitada la operación del Espíritu para ser oído y ¿cómo le diré? Y atendido. Por eso no hay crecimiento en el legalismo. De hecho, no nada más no hay crecimiento, hay estancamiento. Pastor Sergio. Sí, dice Ana Holguín, la falta de relación con Cristo nos vuelve legalistas. Leti Espinosa dice, bendiciones apóstol, saludos de San Buenaventura, Ixtapaluca. Y saluda a Flor de Leija también, Ever Lozano. Ana Holguín dice, el legalismo es querer meter a los demás a su molde de sepulcros blanqueados por fuera. Yoli Severino, David Gutiérrez saludan, Rudy Macías, Verónica Rascón, Lidia Montelongo, José Antonio, legalismo es mente cerrada. Amén. Y bueno, dice también Gerson, que era el que comentaba del legalismo es legislar sobre algo sin estar Dios presente. Dice que sin estar Dios ni presente ni de acuerdo, y lo hace a manera de pregunta, y también dice tiene que ver con arbitrariedad, preguntando. Totalmente, porque un líder legalista simple y sencillamente no se presta para el análisis. Es que lo que va ocurriendo con un líder legalista es que como va sometiendo a las personas, llega un momento que no, ni él mismo permite, ni se permite el análisis. Simple y sencillamente, arbitrariamente, ahora impone. Y ojo con esto, es muy fuerte lo que voy a decir, pero esto nos debe poner la luz amarilla. Las personas que se congregan en ámbitos legalistas pueden estar en peligro de estarse congregando en algo que se puede convertir en una secta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente la arbitrariedad es una parte fundamental de las sectas. En otras palabras, el líder ni se equivoca y el líder no tiene por qué aprender de otros. En otras palabras, en esos lugares el líder se convierte prácticamente en Dios. Así, para acabar pronto, es Dios. Entonces la arbitrariedad llega a ser parte de ese sistema. ¿Hasta qué grado? Que cuando alguna gente cuestiona, es perseguida, atacada, y luego después le hacen la ley del hielo, y luego después lo separan,
lo declaran persona non grata, persona que ya no hay que juntarse con ellos. Y ojo, estamos hablando de personas sanas que tienen dudas, que tienen cuestionamientos. No estamos hablando de esa gente mala que quiere producir, ¿cómo se llama? Calumnia, chisme, división. De esa gente hay que cuidarse. Pero hay personas que tienen todo el derecho, más bien todas las personas tienen el derecho a cuestionar, a preguntar, para aprender. En el legalismo ya no se da eso por la arbitrariedad. Definitivamente, Gerson, es algo que ocurre. Pues no sé, Pastor Sergio. Bueno, mandó saludos, pero se me apagó mi computadora ahorita. Un señor Hermel, disculpen, no recuerdo el nombre. Y nada más hace otro comentario. Gerson dice: el legalismo no edifica, al contrario, destruye y retrasa el avance del reino, porque no opera en revelación, sino en opinión, y a muchos les encanta opinar, pero déjenme ver si me mandan aquí la otra parte. Bueno, pues dice que destruye y retrasa el avance del reino, ¿ok? Dice, porque no opera en revelación, sino en opinión, y a muchos les encanta opinar, pero con un entendimiento religioso. Pues es que lo que pasa, que al fin y al cabo el legalismo va produciendo orgullo. ¿Quién es el que puede cumplir mejor las reglas? ¿Sí me explico? Y lo relacionan con santidad. Entonces empieza la competencia a ver quién es más santo, y de ahí se derivan muchas otras cosas tan negativas que muchas veces a esos legalistas son los que son premiados como los VIPs en las congregaciones. Sí, y como decía aquí, Hechos 15, ponen cargas en las personas que ni ellos llevan. En otras palabras, llegan a tener estilos de vida dobles. ¿Sí? Cuando no los ve el pastor o en el ámbito, practican cosas, y fíjese bien, voy a ser muy claro, que a veces ni pecados son, y las practican con libertad, pero mientras no los ve el séquito. Pero cuando ven a alguien hacerlo, van y le dicen al pastor: fíjese que vi a tal persona haciendo esto. Se convierten en instrumentos de control, aunque ellos hagan lo mismo. Y fíjese lo triste de esto, son cosas que a veces no están malas, pero como saben, por ejemplo, yo tengo amigos, lo digo abiertamente pero con respeto, que se congregan en otro lado, si tienen estilos de vida de libertad, buenos, no estoy diciendo que sean malos, una libertad correcta. Y les digo, pero en la congregación donde tú vas, eso está prohibido literalmente, es criticado desde el púlpito. Entonces tú te has convertido en una persona de doble cara, porque tú vives una cosa muy diferente a lo que dices que estás de acuerdo. ¿Me explico? Entonces se produce, aunque no esté pecando, por así decirlo, porque en esas áreas de su vida Dios no tiene un problema con eso, pero por quedar bien con el sistema, ellos le dicen a sus líderes que no lo hacen, pero lo hacen. Y no nada más eso, persiguen a quien los hacen. Eso es lo que llega a hacerse, lo que usted decía, una doble vida, y una vida de un alto nivel de hipocresía, ¿verdad? Incongruencia. Sí, Pastor Sergio. Muy rápido porque ya se pasó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Pero dice Meredith Fernández: por un tiempo estuve en un lugar súper legalista y religioso y vivía oprimida y alejada de gente que amaba. Pero ahora, después de 2 años de conocer la verdad presente, soy completamente libre y ahora convivo con las personas que amo y han escuchado y aceptado de Cristo. Ana Holguín: claro, pastor, de la cabeza se recibe y es muy peligroso. La misma Ana Holguín dice: el legalismo es ser dictador. Es todo. Pues les enviamos un fuerte abrazo, un abrazo gordo, así apretadón, con mucho amor. Disfrute su libertad que tiene en Cristo, con responsabilidad, porque la libertad que tenemos en Cristo no es el permiso para vivir vidas irresponsables, sino que obedecemos a la ley del Espíritu que opera en nosotros, pero cuide su libertad, que no se la roben los legalistas. Bendecidos, familia.